Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora y, estoy segura, a muchos de ustedes también. Vamos a desentrañar un misterio, una polémica que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y del mundo del espectáculo en Turquía. Hablo por supuesto del polémico post de Can que hizo estallar a Demet Özdemir. Si han leído bien, el mismísimo Can Yaman y la hermosa Demet Özdemir en el ojo del huracán. Y créanme, esto va a estar bueno. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de abajo y activar la campanita, para que no se pierdan ni un solo chisme, análisis o exclusiva que traigamos para ustedes. No se queden afuera de esta conversación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta historia que tiene a todos especulando. ¿Qué fue lo que dijo Can? ¿Por qué reaccionó Demet de esa manera? ¿Hay algo más de lo que pensamos detrás de todo esto? La verdad es que las redes sociales y en particular Instagram se convirtieron en el escenario perfecto para este drama y nosotros, como siempre, vamos a traerles todas las claves para entenderlo. Todo comenzó, si mal no recuerdo, hace unas semanas, cuando Can Yaman, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, publicó algo en su cuenta de Instagram. Algo que a simple vista podría haber parecido inofensivo, una simple reflexión, quizás un pensamiento fugaz. Pero como sabemos en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada emoji, cada imagen, puede ser analizada al milímetro y más aún cuando se trata de personalidades tan seguidas como Can y Demet. La historia es un poco confusa en sus inicios, porque la publicación de Can no fue explícita en su ataque directo a Demet. Fue más bien sutil, pero para los oídos atentos y los ojos expertos en estas dinámicas, fue una señal inequívoca. Se rumorea, y esto es importante decirlo, que Can publicó un mensaje bastante genérico sobre la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo, de no depender de la opinión ajena, y algo así como un no necesitas validación externa para ser quien eres. Parecía una filosofía de vida, ¿verdad? Pues para muchos esto fue interpretado como una indirecta muy directa hacia Demet Özdemir. Y aquí es donde entra la parte jugosa. ¿Por qué Demet? Bueno, ustedes saben que Can y Demet tuvieron una relación muy mediática. Fueron pareja, protagonizaron juntos una serie que fue un éxito rotundo, Erkenci, y las cámaras los captaron innumerables veces, tanto en momentos románticos como en citas y eventos. Su química en pantalla era innegable y esa chispa se trasladó, o al menos eso creíamos, a la vida real. La pareja era una de las más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Sin embargo, su relación terminó y, como suele suceder en estos casos, el final no fue precisamente un cuento de hadas. Las razones de su separación nunca se aclararon del todo. Hubo rumores de infidelidades, de incompatibilidades, de presiones mediáticas. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe para muchos de sus fans, que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Después de la separación, ambos tomaron caminos diferentes en sus vidas personales y profesionales. Demet continuó con su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y Can Yaman, bueno, él se embarcó en proyectos internacionales, ganando aún más fama, pero también generando controversia con sus declaraciones y comportamientos. Volviendo al post de Can. La interpretación que se le dio fue que, después de un tiempo de silencio mediático sobre su relación pasada con Demet, él estaba lanzando una crítica velada a su comportamiento o a su forma de manejar las cosas después de su ruptura. Algunos sugirieron que Can sentía que Demet, de alguna manera, seguía hablando de él, o utilizando la relación pasada para ganar visibilidad, o quizás, que ella no había sido lo suficientemente auténtica en su manejo de la separación. Es una interpretación, claro está, pero en el mundo de las redes, donde todo se amplifica, las indirectas se vuelven flechas directas. Y la reacción de Demet no se hizo esperar. Ahora, aquí viene lo interesante. Demet, a diferencia de Can, no es de las que suelen entrar en polémicas públicas. Ella tiende a ser más reservada, más profesional. Sin embargo, ante este mensaje de Can, ella no pudo quedarse callada. Y no lo hizo de forma directa, atacando a Can. No, ella eligió una estrategia diferente, una que para muchos fue aún más contundente. Demet, poco tiempo después del post de Can, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos.
Publicó en sus historias de Instagram una fotografía de ella misma, sonriendo, luciendo radiante y acompañó la imagen con una frase que, según la interpretación popular, era una respuesta directa y con un mensaje muy claro a Khan. La frase que utilizó fue algo así como: la mejor venganza es la felicidad. No hay nada que haga más daño a un envidioso que verte brillar. ¡Boom! ¿Se imaginan la reacción? Las redes explotaron. Los fans se dividieron. Algunos apoyaban a Khan, diciendo que él solo buscaba defender su espacio y su verdad. Otros, la gran mayoría, se volcaron a apoyar a Demet, aplaudiendo su elegancia y su fuerza. Decían que ella demostraba madurez y seguridad en sí misma al responder de esa manera, sin caer en el juego de los ataques directos, sino enviando un mensaje poderoso de superación y de que ella estaba bien, de que estaba triunfando a pesar de todo. Este intercambio, por sutil que pareciera por parte de Khan, demostró que la herida de la separación aún no estaba del todo cerrada para él, o al menos, esa fue la lectura de muchos. Y la respuesta de Demet con esa frase tan lapidaria, fue una forma de decir: mira, yo estoy feliz, estoy triunfando, y tu intento de atacarme o incomodarme solo demuestra tu propia inseguridad. Yo ya he pasado página y estoy brillando. Es una forma muy inteligente de responder, ¿no creen? No te rebajas a su nivel, sino que elevas la conversación hacia tu propio éxito. Los detalles específicos del post de Khan, como les decía, eran vagos. No mencionaba nombres, no señalaba directamente a Demet. Pero el contexto era suficiente. Ambos son figuras públicas, su pasado juntos es bien conocido, y cualquier declaración sobre autenticidad o validación externa era vista como una reacción a la narrativa que se había construido alrededor de ellos, y quizás a cómo Demet había continuado su vida. Hubo quienes especularon que Khan se sentía incomprendido o mal representado, y que su post era una forma de intentar corregir esa percepción. Pero la fuerza del impacto vino de la respuesta de Demet. Esa frase sobre la felicidad como venganza y el brillo como arma contra la envidia resonó con muchísima fuerza. Demostró una fortaleza interna que admiramos. No es fácil mantenerse en pie y sonreír cuando hay comentarios que intentan menoscabar tu persona, especialmente después de una relación que tuvo tantas luces y sombras. Demet con su respuesta envió un mensaje a sus seguidores, y sobre todo a quienes intentan hacerle daño, de que su fortaleza reside en su propia felicidad y en su éxito profesional. Lo fascinante de este episodio es cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla emocional para las celebridades. Un simple post puede desencadenar una tormenta de reacciones, análisis y especulaciones. Y aquí es donde entra nuestro papel, como observadores y analistas de estas dinámicas. Intentamos darles una perspectiva clara, basada en lo que vemos y en cómo se interpreta todo esto en el mundo del espectáculo turco. Pensemos en las implicaciones. Si Khan realmente intentaba enviar un mensaje a Demet, ¿por qué hacerlo de forma tan indirecta? Quizás para no parecer despechado, o quizás para crear un efecto dominó, donde la reacción de Demet fuera la que generara más atención. Y funcionó. La historia se volvió viral. Los medios turcos y las páginas de entretenimiento se llenaron de titulares sobre este cruce de palabras, aunque fuera sutil. Por otro lado, si Demet sintió que la indirecta de Khan iba dirigida a ella, su respuesta fue una masterclass de comunicación. No se dejó arrastrar por la negatividad. Elevó el discurso. Puso el foco en su propia vida, en su propio éxito. Y eso en el mundo de las redes es una estrategia ganadora. Demostró que ella es la dueña de su narrativa y que su bienestar y su felicidad son lo más importante. Es importante recordar que al final, solo ellos conocen la verdad completa de su relación y de sus sentimientos. Nosotros solo tenemos las piezas del rompecabezas, las declaraciones públicas, las reacciones y las interpretaciones. Pero es precisamente esta intriga, esta ambigüedad, lo que hace que estos temas sean tan fascinantes y cautivadores para nosotros, sus seguidores. En resumen, lo que vimos fue una publicación de Can Yaman que, aunque indirecta, fue interpretada por muchos como una crítica o un comentario hacia Demet Özdemir. Y la respuesta de Demet con su famosa frase sobre la felicidad como la mejor venganza y el brillo como arma contra la envidia, se convirtió en un hito, en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Demostró que ella está en un momento de su vida donde su éxito y su paz interior son sus mayores triunfos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis. Ha sido un viaje intrigante a través de las redes sociales,
las celebridades y las complejas dinámicas de las relaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar este misterio. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este post de Khan y la respuesta de Demet. ¿Creen que fue una indirecta intencionada? ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho interés y me encanta que interactuemos. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.